La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que Él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansarán todos los días de la desolación hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Que no me olvide de ti, Señor. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. No me olvide de ti, Señor. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántenos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Se me olvidó de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvos por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados mediante la fe, y esto
no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicáramos. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Este cuarto domingo de Cuaresma es muy importante litúrgicamente, es decir, en el ciclo de las celebraciones de la Iglesia, porque está dedicado al llamado segundo escrutinio de los catecúmenos. Con esa frase sé que no me hice entender en lo más mínimo. Recordemos que en la antigüedad acceder al bautismo era un rito que se recibía en la edad adulta, aunque también desde el principio se bautizaban niños, pero hacerse cristiano era fruto de un proceso de conocimiento de la fe, lo que se llama la catequesis, pero también de vivencia de la fe. Eso es lo que daba sentido a la institución del padrino y la madrina de bautismo, que originalmente no es como el jefe que lo quiero que sea que esté cerca de mi familia o por razones sociales,
o de compromiso, sino era una persona que acompañaba a aquel que se quería hacer cristiano. Y daba testimonio y decía así: este vive como cristiano, o este no vive como cristiano. Es decir, para acceder al bautismo había que mostrar con las obras que uno realmente era creyente. No era una cuestión simplemente de... Hoy día es un poco así, ¿no? Traigo unos documentos, me bautizan a mi niño, yo vivo como quiero, nadie me evalúa mi vida. En la antigüedad no era así. Y entonces, ¿qué pasaba un día como hoy, el cuarto domingo de Cuaresma? Se celebraba el segundo escrutinio. Un escrutinio viene de escrutar, y escrutar es indagar, verificar, comprobar. Se le hacían unas preguntas al que quería acceder al bautismo sobre su vivencia de la fe. ¿Realmente tú vives como cristiano? Y si pasaba el escrutinio, en la vigilia pascual, dentro de 3 semanas, recibía el sacramento. Y hoy entonces la palabra nos plantea ese tema, la fe. La fe. ¿Cómo vivimos la fe? Pero entonces desde un punto de vista existencial, no simplemente la fe como una definición abstracta de creo en lo que no he visto, sino si yo vivo la fe. Y la palabra de hoy nos ilumina sobre ese tema de la fe. ¿Cómo es tu fe? Ese es el gran punto de esta mañana, este día, este domingo. El Evangelio nos presenta el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y dice Jesús: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Está recordando algo que nos dice el libro de los Números. En el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, cuando atravesaban el desierto, en un momento dado, el pueblo experimentó las plagas, algunas plagas, entre ellas serpientes que picaban a la gente. Y el pueblo se lamentaba diciendo: ¿pero por qué nos has traído a este desierto a que nos piquen las serpientes? Se lamentaba a Dios. Y Dios ordenó a Moisés: construye una serpiente de bronce, elévala en un asta, y el que mire la serpiente quedará sano de la picadura. Y así obró Moisés. Y todo aquel que estaba enfermo quedaba restaurado con solo mirar. Pero esa serpiente, por decir así, ese signo, era un anuncio de Cristo crucificado, también levantado en un asta. Y del mismo modo que el pueblo quedaba sano al mirar la serpiente, el creyente queda sano al mirar a Cristo. Y en esos términos define Jesús la fe. Debe ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En el fondo, ¿qué nos está diciendo? La fe nos da vida eterna. ¿Qué significa esto? Que si tengo fe, cuando me muera me voy a ir al cielo. De alguna manera sí, pero la vida eterna no se reduce al futuro. La vida eterna es hoy. En otras palabras, si tú tienes fe, si yo tengo fe, puedo tener vida eterna hoy, aquí, ahora. ¿Qué es tener vida eterna? Tener vida eterna es poder ser feliz. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio: el que no cree ya está condenado. No dice el que no cree será condenado en el futuro. El que no cree ya está condenado. No creer es una cierta condena.
En otras palabras, nos está diciendo que la fe es una manera de mirar. Es mirar hacia arriba, hacia el Señor, hacia el cielo, y no hacia la tierra. ¿Cuándo nos ponemos nosotros tristes? ¿Cuándo la vida nos parece que no tiene sentido? ¿Cuándo la dificultad económica, la enfermedad, las contradicciones nos aplastan? Cuando no tenemos fe. Cuando nos parece que aquello no tiene sentido. Cuando se nos acaba el horizonte en las cosas de este mundo. Y pienso que hoy el Señor nos invita a levantar la mirada, a mirar a Cristo. O sea, tener fe es mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo. Yo recuerdo mucho, como soy tan alto, siempre tengo que mirar hacia abajo. Pero no solo por ser alto, también por ser distraído. Recuerdo hace años cuando existían cabinas telefónicas, ¿se acuerdan que habían unas que eran como un huevito pegados a los postes? Iba yo caminando, mirando hacia el piso con otra persona y yo me quedé incrustado en la cabina telefónica y el que iba a mi lado siguió derecho. Me di un buen totazo en la frente con el filo, porque me acuerdo esos teléfonos eran filudos, con aristas, por andar mirando hacia el piso. Y eso a mí me ayuda, porque cuando uno mira para el piso, y solo mira para el piso, es muy fácil que se dé un totazo. Si uno mira hacia el frente y hacia el horizonte, encuentra el conjunto, encuentra el sendero, no se queda en el problema inmediato. Y entonces, dando un paso más, ¿qué significa esa fe y qué significa ese mirar más allá? Dice aquí, el que no cree no será juzgado, el que cree no será juzgado, y el que no cree ya está juzgado. O sea, la fe conduce a un juicio. Esto es muy interesante. El lenguaje de San Juan es a veces confuso porque él no nos cuenta una parábola, una historia. Nos da un discurso que uno no sabe al final como qué fue lo que dijo. Pero tratando de desmenuzarlo, estamos diciendo que el punto central es la fe y la fe conduce a un juicio. ¿Y en qué consiste el juicio? Lo dice el mismo Juan, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Es decir, el que tiene fe es aquel que puede poner su vida a la luz, el que no la esconde, el que no tiene cosas guardadas, el que es capaz de enfrentar toda su vida delante de Dios, el que no se reserva cosas como debajo de la solapa, el que no es solapado delante de Dios. En la lectura de las crónicas, la primera que escuchábamos, veíamos cómo este pueblo había sido rebelde y por no creer había caído en la cautividad de los babilonios, pero Dios había enviado a Ciro el Salvador. Es decir, el pueblo reconoce que su desgracia es producto de no tener fe. Y aquí nos están diciendo que tener fe es poner la vida a la luz. Y yo te quisiera preguntar, ¿hay aspectos de tu vida o de la mía que aún no están a la luz de Dios? Porque uno puede vivir una fe en parcelas, ¿no? Yo vengo a pedirle a Dios en la misa que me ayude, pero Dios no se mete en mi matrimonio, Dios no se mete en mis negocios. Yo sigo haciendo mis negocios porque la vida es muy complicada y si hay que sacar tajada o sobornar, pues yo soborno porque ¿qué hacemos? Ese es el mundo. Eso es un cuento distinto. O yo me casé, pero yo no me abro a la vida, yo no quiero tener ningún hijo porque esto está muy caro, no hay plata, esto está muy duro, y ahí no entra Dios en esas decisiones de vida, por ejemplo, ¿no? O yo tengo un proyecto y ese proyecto es mío
y Dios no entra en esa parte de mi vida. O tengo unos rencores, tengo unos odios, tengo unos sufrimientos y unas heridas de mi pasado, y pues yo sigo viviendo, pero eso no lo quiero ni tocar, eso no lo quiero enfrentar, eso ya dejémoslo así, eso le echamos tierra, porque no quiero volver a sufrir, no quiero tener que enfrentar. Fijémonos una cosa, aquí está diciendo que la fe es mirar al frente, mirar a lo alto, pero la fe también es poner a la luz. Poner a la luz es ver el detalle, ver el desperfecto, ver el mugre, ver lo que está mal y enfrentarlo. Entonces la fe no es simplemente una especie de apretar las manos, cerrar los ojos y decirle a Dios, Dios mío, que me gane el baloto, con el billetico así apretado en la mano, sino es enfrentar la vida, es someterme a un juicio, es todos los días mirar mi vida delante de Dios. Y a veces el miedo, el rencor o la soberbia no nos dejan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando alguien nos señala algo que no nos gusta? Sobre todo cerca, alguien de la familia, alguien que nos conoce. Oye, no hagas, ten cuidado con este negocio, atento. Y uno puede ponerse a la defensiva y que a mí nadie me diga nada. Bien, hermanos, la fe. Esa fe que San Juan nos propone, que es el objeto de la consideración de este cuarto domingo de Cuaresma. ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Estamos mirando al piso o estamos mirando al cielo? ¿Estamos en la oscuridad o estamos queriendo poner a la luz la vida? Pidámosle al Señor que nos permita enfrentarnos con nuestra existencia. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.